Y en un ciclo que se repite una y otra vez en la historia argentina, el dólar vuelve a ser esa zanahoria inalcanzable detrás de la cual corremos todos los argentinos. En una nueva disparada, superó días atrás el récord de los 400 pesos por cada dólar, siempre hablando del mercado informal, el mercado paralelo, que es aquel básicamente en el que se puede comprar y vender, porque después el resto de los mercados están tremendamente regulados. Ya estaba llegando hasta hace un ratito en 421. Si vemos otros dólares, por ejemplo, como el dólar que se puede cotizar a través de bonos, estaba en 415 dólares, otro a 415 pesos, perdón, 427, niveles absolutamente récord. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se vuelve a acelerar el dólar? Es uno de los temas que vamos a estar conversando. Y otro tema, ¿por qué esto no pasa en otros países? Bueno, tema interesante, me parece, para discutir con Alfredo Torne, que fue ministro de Economía de Perú durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que tiene la gentileza de atendernos. Alfredo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy buenas tardes a ti y un fuerte saludo a tu audiencia. Gusto estar con ustedes. Alfredo, cuando uno ve que un país como en este caso la Argentina, ha pasado en otros casos en América Latina, empieza a desesperarse por lo que sucede con el dólar, que se vuelve casi que la noticia excluyente del mundo dentro del país, digo, ¿no? Por supuesto, que sube el dólar y ve después que en otros países no pasa eso, que puede subir el dólar, puede haber una devaluación y que eso no genera un impacto tan grande. ¿Qué es lo que está pasando en una economía para que todos se obsesionen tanto con una moneda que en definitiva no es la moneda del país? Bueno, a ver, para los economistas nos gusta simplificar estas cosas. Cuando tenemos un banco central que emite mucho de una moneda, pues como diría Milton Friedman, pues los pesos van a buscar los pocos dólares que hay y se sube el precio del dólar. Y eso es lo que yo creo que pasa en una economía como la Argentina, en la que el Banco Central emite constantemente para financiar al gobierno y para pagar muchas de las deudas que tiene que pagar, sobre todo en pesos, ¿no? Ahora, si uno ve, digamos, se pone desde el lado de las autoridades económicas, que dicen, bueno, pero yo tengo una determinada cantidad de gastos que ya están comprometidos y frente a eso tengo que, de alguna manera, responder a eso. ¿Qué alternativa hay, digamos, si no es, en este caso, acudir a la emisión? Porque por otro lado está el endeudamiento externo, en este caso para Argentina, cerrado. Entonces, ¿no es un poco una situación de encerrona en la que terminan muchas veces los gobiernos? Mira, lo que pasa es que es como cambiamos de régimen, ¿no? O sea, cuando tenemos una hiperinflación, la hiperinflación se convierte en la inflación se convierte en el mejor mecanismo para recaudar hacia el gobierno. Lo que tenemos que cambiar es, tenemos que tener un sistema tributario ordenado que genere estos ingresos. Si tenemos mucha inflación, no podemos tener ese sistema tributario ordenado. Tenemos que tener un IVA, como tienen ustedes, tenemos que tener un impuesto a los ingresos. Hoy día esos impuestos de ustedes recaudan mucho en términos internacionales, recaudan muy poco en términos internacionales. ¿Por qué? Porque la inflación les está comiendo esa base tributaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar la inflación y trasladarse a un sistema tributario que realmente les permitan los ingresos para enfrentar los gastos que tienen que enfrentar. Eso lo han hecho muchos países. Nosotros lo hicimos en la década de los 90. Fue unos años difíciles, pero finalmente con esa transición logramos tener un Estado con mucho más recursos, mucho más estable y una inflación muy baja como la que usted nos menciona. Ahora quiero ir a la experiencia peruana porque me parece muy interesante, pero quiero volver sobre algo que dijo, que está bueno por ahí para desarrollar. Esto de que, ojo, que a los gobiernos a veces les conviene que haya inflación porque esto de alguna manera les permite financiarse. ¿Cómo es el mecanismo a través del cual un gobierno puede verse beneficiado por una inflación alta? Es cuando, por ejemplo, cuando yo voy al mercado y el precio del aceite ya no vale 5, sino vale 10. La pregunta es, ¿quién se benefició
con esa diferencia del precio? Pues es el Banco Central, es lo que nosotros conocemos como el señoreaje. Es decir, cuando la inflación sube, el Banco Central emite más pesos, la gente demanda esos pesos y esa diferencial de precios se la queda el Banco Central, que a su vez se le entrega al gobierno para financiar sus gastos. Claro. Pasamos a la experiencia peruana. Hubo un momento, digo, Perú ha pasado por hiperinflaciones, ha pasado por momentos de mucha turbulencia. Hubo un momento en el que pasaban estas cosas también en Perú, digo, donde la gente se desesperaba por tener dólares porque la moneda peruana no valía nada. Sí, fue la época en la época del primer gobierno de Alan García, en la que, de lo que yo recuerdo, llegamos a tener la inflación más alta de América Latina, cerca de 40.000%. Pasaba exactamente lo que usted menciona. La gente recibía su sueldo e inmediatamente se iba a comprar dólares porque sabía que en la quincena ellos iban a perder prácticamente más de la mitad de sus ingresos producto de la inflación. Entonces, la única manera que ellos tenían de defender su poder adquisitivo es el momento en que recibían sus soles de su quincena, pues iban a una esquina en Lima, en el centro de Lima, donde entregaban sus soles y les daban sus dólares, y con eso se defendían. Eso pasó por, yo diría, casi un año. El momento más crítico fue en agosto de 1990, donde hubo una inflación en un solo día de cerca de 300%, que esencialmente lo que hizo el gobierno en ese entonces es que liberó todos los precios y hizo un ajustón monetario muy, muy fuerte que trajo abajo la inflación. Ahora, yo creo que hay ciertos elementos en la experiencia peruana que creo que son importantes de recordar. Un elemento crítico, yo creo que es nuestra Constitución. Nuestra Constitución le da autonomía al Banco Central y yo creo que esa autonomía que no le permite al Banco Central financiar directamente al Tesoro Público, es más, el gobernador del Banco Central estaría penado si es que realiza ese financiamiento, y eso es lo que dice la Constitución. En segundo lugar, el Banco Central se convirtió en un ente meritocrático, es decir, la gente que trabaja en el Banco Central es absolutamente tecnocrática y se dedica y tiene compromiso de cumplir con la meta inflacionaria, que es 2% más menos 1, ¿no? Y el tercer lugar, que yo creo que también es importante, es que ha habido una gran consenso en el manejo de las finanzas públicas. Nosotros tenemos lo que le llamamos una regla fiscal, donde se publican los déficits fiscales en una ley y el ministro de Finanzas tiene que cumplir, y se ha cumplido de manera consistente desde los años 90 hasta la actualidad. Inclusive el presidente Pedro Castillo, que era un presidente de izquierda, revolucionario, que quería convertir al Perú en una Venezuela, pues él nombró al presidente del Banco Central, una persona muy ortodoxa, y publicó la regla fiscal, una regla fiscal bastante dura, precisamente para mantener la estabilidad monetaria y fiscal, porque sabía que sin eso pues no iba a lograr muchos adeptos en el Perú, claro, ¿no? ¿Y hoy, Alfredo, los peruanos ahorran en soles o todavía queda algún grupo que sigue ahorrando en dólares por las dudas, porque le quedó el recuerdo de lo que sucedió? Mira, es una situación muy interesante porque nosotros podemos ir a nuestro banco y podemos decidir ahorrar en soles o ahorrar en dólares. Fuera del banco hay gente que te ofrece dólares. Todo eso está permitido en el Perú, es una economía bimetálica, ¿no? Tenemos dos monedas, y lo cual es interesante porque cada vez de que hay una incertidumbre, la gente inmediatamente se va a los dólares. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento sobran soles en la economía. ¿Qué hace el Banco Central, siendo autónomo?
tiene que retirar esos dólares. ¿Cómo los retira? Pues sube la tasa de interés, al comienzo los empieza a comprar, pero se asegura que la oferta monetaria sea consistente con sus metas de inflación. Y eso es lo que hace el Banco Central. Entonces, el sistema bimetálico nos funciona a nosotros como una suerte de chequeo de que la inflación siempre se mantenga baja, ¿no? El momento que la inflación empieza a subir y el sol empieza a perder valor, pues la gente inmediatamente se pasa al dólar. Y también pasa a la inversa. Cuando el dólar empieza a perder valor, la gente rápidamente se pasa al sol, lo cual genera un momento virtuoso en la economía, porque el Banco Central puede emitir más soles y puede comprar, por ejemplo, reservas internacionales, que hoy día tenemos casi el 30% del producto en reservas internacionales. 30% del producto. Bueno, no sé cuánto es el cálculo en Argentina, pero es una fracción de esa proporción. Realmente es impactante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Banco Central, a diferencia de otros bancos centrales, hace una flotación sucia. Entonces, cuando el sol empieza a ser muy volátil, el Banco Central o vende dólares o compra dólares, ¿no? Y eso hace que el tipo de cambio se estabilice, que tanto en Argentina como en el Perú, siempre la devaluación es el elemento más importante de la inflación. Entonces, al estabilizar la depreciación cambiaria, lo que hace inmediatamente el Banco Central es también reducir la inflación, ¿no? Alfredo, en este momento hay elecciones en Argentina este año y desde algunos candidatos están empezando a plantear que la solución es dolarizar, no una situación bimonetaria como la que usted está describiendo en Perú, sino el modelo ecuatoriano, digamos. ¿Qué piensa de esa alternativa? Mira, a ver, creo que muchos países lo han hecho, lo ha hecho El Salvador con éxito, lo hizo Ecuador también con éxito, pero creo que hay que ser muy conscientes de cuáles son los pros y los cons de usar esta alternativa versus la alternativa de estabilizar la inflación, ¿no? El beneficio es que inmediatamente adoptamos la inflación de Estados Unidos. Al adoptar el solar, entonces a ustedes en el día 1 van a pasar de tener esta inflación, ya no me acuerdo cuánto tienen, de cerca de 400%. Sí, 104%, 104% anual en este momento. Sí, o sea, va a bajar su inflación de 104 a cerca de 5% que es la inflación americana. Entonces, tienen un beneficio inmediato hacia la sociedad, o sea, toda la sociedad se va a ver beneficiada de esta baja inflación. ¿Qué es lo que pasa? De que ustedes pierden el control monetario y pierden el control fiscal. Lo único que les queda para que esa dolarización se mantenga es que tiene que haber un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal podría ser muy fuerte. Bueno, algunos los defensores dirán, es lo que necesitamos. Probablemente sí. ¿Cuál es el beneficio de la otra alternativa? La otra alternativa es lo que se llama una política de shock, en la que, como dije hace un rato, se liberan los precios y un día la inflación pues se va a 1000 y la política monetaria se endurece muy fuerte, se suben las tasas de interés y lo que se hace es que se hace un tratamiento de shock y eso hace que la inflación gradualmente baje. ¿Por qué? Porque ya no existen los pesos para validar esa mayor inflación. Los pesos se empiezan a retirar. Entonces, en el tiempo convergemos a una inflación. Es lo que hizo el Perú. ¿Cuál es la ventaja de eso? De que el manejo monetario libre le permitiría al país utilizar el tipo de cambio como forma de absorber los shocks externos, de los cuales hoy día tenemos muchos. Ahorita tenemos una subida de tasas en la Reserva Federal. Si nos vamos a una dolarización, el ajuste frente a la Reserva Federal va a ser mucho más fuerte de lo que, por ejemplo, hoy día el Perú podría tener tasas diferenciales con respecto a la tasa de la Reserva Federal, teniendo un tipo de cambio libre. Entonces, ahora, en el tipo de cambio libre,
el ajuste fiscal también se hace, también es muy fuerte, pero en el tiempo, recuerden, como el Banco Central emite soles, el ajuste no es tan fuerte como el de la dolarización. Ahora, un elemento adicional que creo que es importante tener en cuenta. Para dolarizar, el Banco Central tiene que tener suficientes dólares como para recomprar todos los pesos que están flotando, y yo creo que Argentina no tiene esa cantidad de dólares y me parece que sería muy complicado que alguien les preste esos dólares para hacer ese intercambio, ¿no? ¿Y qué pasaría si, a pesar de que se tienen menos dólares de los necesarios, se avanzara de todas formas hacia una dolarización? No, la dolarización solamente puede funcionar en la medida en que el Banco Central intercambie todos los pesos por dólares. Entonces, alguien, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la banca internacional, alguien le tendría que prestar. Es cierto que esa masa de pesos hoy día no es muy grande. Como se ha depreciado mucho el peso, pues esa masa de, como se dice, la base monetaria es relativamente pequeña, pero eso sí genera un mayor endeudamiento que tendría que ser registrado en el Tesoro, y es un endeudamiento adicional. ¿Por qué es complicado eso? Porque se complica después el ajuste fiscal. Si el ajuste fiscal, si el Tesoro tiene muchas deudas, entonces gran parte de los ingresos van a irse a pagar intereses sobre las deudas y muy pocos se van a ir a financiar salud, educación, infraestructura, etcétera, que son las cosas que realmente necesitan el Estado, ¿no? ¿Y qué pasa, Alfredo, en ambos modelos con los salarios, cuando se pasa de un régimen de inflación alta, hiperinflación, a un régimen o con las características del peruano o con las características de una dolarización? Digo, porque uno imagina en el caso de la dolarización, si para dolarizar tiene que haber una equivalencia entre los pesos y los dólares, no sé, digo, ¿a qué dólar tendría que ser? ¿A 400, a 500? Digo, los salarios, está bien, serían en dólares, pero estaríamos hablando de ínfima cantidad de dólares. Mira, o sea, no es solamente los salarios, sino en general los ingresos de toda la población argentina van a tener que bajar. Hoy día esos ingresos, o sea, es una pena decirlo, pero esos ingresos están inflados. ¿Por qué? Porque hay un banco central que emite y que emite para mantener los salarios altos, pero en realidad los salarios no son altos, porque la inflación se come el poder adquisitivo de esos salarios. Entonces, en ambos casos lo que sucede es que bajan los salarios en un primer mes y en el segundo mes pues ya empiezan a converger a niveles internacionales, ¿no? Claro, en una segunda etapa. Ahora, mucho se habla, Alfredo, de que hay un componente cultural. Por ejemplo, en el caso argentino, en la tendencia a que los empresarios remarquen los precios, en la cuestión de los dólares. ¿Cree que eso forma parte también de una política exitosa, una política económica exitosa de transición, que hay que también pensar en cómo comunicar, en cómo afectar o cómo frenar, si se quiere, esa cuestión más cultural, si se quiere? Mira, a ver, yo creo, nuevamente insisto, yo creo que son dos regímenes totalmente opuestos. En el caso de la alta inflación, lo que sucede es que la gente no está pensando en la inflación que se realiza hoy día. El empresario está pensando cuál va a ser la inflación en los siguientes 6 meses, porque yo tengo que ajustar mis precios a los siguientes 6 meses. El trabajador igual, cuando negocia con el empresario, está pensando en 6 meses cuánto debería de ser mi salario para yo no perder dinero. Entonces, lo que sucede es que todos los agentes económicos empiezan a adelantar la inflación, lo cual se genera un espiral inflacionario, que es lo que ustedes tienen y lo que nosotros tuvimos en los años 80 y los 90, ¿no? En el momento en que el Banco Central o fija el tipo de cambio en una dolarización o ancla con política monetaria, ¿qué es lo que sucede? Que ya el empresario no puede aumentar los precios. ¿Por qué? Porque simplemente no existe demanda para comprar sus productos a esos precios, ¿no? Entonces,
él tiene que volverse a un régimen en la que el precio está determinado por la oferta y la demanda y no por los especuladores del tipo de cambio, ¿no? Claro. Bueno, Alfredo Torner, realmente nos ha dado una clase de macroeconomía. Espero que haya sido escuchada por los decisores en Argentina. Un gusto, gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias y un abrazo a la audiencia. Un saludo desde el Perú y buena suerte a Argentina. Gracias.